¿Sabías que hubo un castigo en el Imperio Romano tan humillante, tan retorcido, que ni siquiera los historiadores más morbosos se atreven a nombrarlo en voz alta? Un castigo sexual, reservado exclusivamente para los enemigos del Senado, no para cualquier criminal. Era un castigo extraoficial, casi ceremonial, que no aparecía en las tablillas de la justicia, pero que todos sabían que existía, y todos temían acabar allí. El proceso comenzaba con una acusación de traición, pero no cualquier traición. Estamos hablando de aquellos que, según el Senado, habían mancillado el honor de Roma, un general que se negaba a masacrar inocentes en provincias, un tribuno que osaba denunciar la corrupción senatorial, incluso un esclavo que había escuchado demasiado en las sombras. En el momento en que tu nombre se leía en la Curia Julia con el gesto torcido de un senador corrupto, tu destino quedaba sellado. Te arrestaban, te despojaban de todos tus títulos, bienes y ropas. No al Coliseo, no, eso sería demasiado público. Esto era mucho más íntimo. Lo último que veías antes de la oscuridad era una mueca satisfecha en el rostro de algún patricio viejo que nunca había empuñado una espada, pero que ahora te llamaba traidor a la patria. Luego venía el traslado. Te llevaban al Vivarium, una sección subterránea bajo los edificios de Ludus Magnus, normalmente usada para almacenar bestias antes de los juegos, pero que, para ciertos prisioneros especiales, se convertía en el teatro del castigo sexual más degradante del imperio. Fuentes como el historiador Dion Casio, en su Historia Romana, mencionan con cautela formas de castigo diseñadas para aplastar no solo el cuerpo del traidor, sino su virilidad, su alma y su legado, aunque omite los detalles. Claro, porque los detalles daban arcadas. En esa oscuridad húmeda del Vivarium, adornada con antorchas temblorosas y el hedor de fieras, se reunía una audiencia muy selecta, senadores, algunos libertos ricos, y a veces incluso el mismísimo emperador, si el condenado era lo bastante ilustre. ¿Y qué presenciaban? Una ceremonia teatralizada donde el enemigo del Senado era desnudado, encadenado, y obligado a recitar una declaración pública de arrepentimiento, mientras detrás de él se preparaba una farsa de justicia que haría palidecer a cualquier tribunal moderno. Déjame decirte algo, aún no has tocado fondo. Entraban actores, a veces gladiadores retirados, otras veces esclavos disfrazados de dioses, sí, de dioses, porque para los romanos el teatro de la humillación debía ser también simbólico, no solo para aquellos que osaban desafiar al poder más intocable de Roma. Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar no está en los libros de historia del colegio. Es sucio, oscuro y absolutamente real. Y si crees que ya lo has visto todo sobre la crueldad romana, aquí empieza un viaje a lo más enfermo del alma imperial, donde la humillación no era solo un castigo, no con tu destino, era un arte, y si esta historia logra que levantes una ceja, se te revuelva el estómago o sueltes un "no puede ser", suscríbete, no por mí, hazlo por esa parte de ti que ama descubrir lo que el mundo prefirió enterrar, porque lo que sigue no es apto para almas delicadas. ¿Empezamos? Imagínatelo, estás encadenado, desnudo, con la piel marcada por los látigos, el cuerpo temblando de frío y vergüenza, y aún no ha comenzado lo peor. Frente a ti, los senadores romanos, sí, esos hombres con túnicas tan blancas como su doble moral, beben vino caro mientras discuten entre risas qué hacer con tu cuerpo. No, con tu cuerpo, porque cuando el Senado romano te declaraba enemigo de la República, no bastaba con matarte, había que convertirte en espectáculo, en escarnio, en advertencia viviente, aunque al final acabaras muerto. Y entre todos los castigos del catálogo del horror imperial, había uno del que apenas se habla, uno tan humillante, tan perverso, que incluso los cronistas preferían callarlo, dejarlo entre líneas, porque este no era un castigo para los ladrones ni para los esclavos rebeldes, era para traidores, desertores, o peor aún, aquellos que osaban desafiar el poder absoluto del Senado. ¿Quieres saber en qué consistía? Agárrate, porque esto no es para estómagos sensibles ni para defensores de la dignidad humana. Bienvenido al rincón más enfermo del alma romana. Lo llamaban damnatio ad bestias mentis en los susurros de pasillo,
aunque oficialmente, el Senado jamás reconoció su existencia. Uno vestido de Marte, otro de Apolo, uno más de Baco, y todo quedaba registrado, no en papiros, sino en canciones, rumores y amenazas. ¿Quieres acabar como Fulvis?, decían en las tabernas, y lo que seguía era una violación ritualizada. Ante los ojos satisfechos del Senado, el traidor era sometido, poseído, reducido a carne, y todo quedaba registrado, no en papiros, sino en canciones, rumores y amenazas. ¿Quieres acabar como Fulvis?, decían en las tabernas, porque Fulvius, el tribuno que osó desafiar al cónsul en sesión pública, fue el primero, o al menos, el primero documentado. La leyenda dice que mientras uno de los falsos dioses lo montaba, el otro le susurraba al oído pasajes del ex Julia de Majestate, para recordarle por qué estaba allí. ¿Te parece exagerado? Pregúntale al historiador Suetonio, quien en su vida de los 12 Césares, relata cómo algunos emperadores disfrutaban viendo los cuerpos quebrarse no por el hierro, sino por la vergüenza, porque en Roma, el dolor físico era poco castigo para un enemigo político. Lo que realmente importaba era borrar tu hombría, convertirte en un chiste perpetuo, un susurro malicioso en los baños termales, una advertencia encarnada. No te mataban de inmediato, primero, destruían tu dignidad, luego, ya vendría la espada, o peor aún, la jaula, un silencio espeso, de esos que huelen a sudor, a vino derramado y a placer maldito. Los senadores se acomodaban sus túnicas, disimulaban erecciones detrás de gestos de desaprobación moral, mientras el condenado yacía en el suelo como un trapo humano, sangrando por donde antes caminaba su orgullo. No había ovaciones, no hacía falta. El verdadero aplauso era la humillación eterna, el eco de las risas contenidas que, como látigos invisibles, seguirían al traidor incluso después de la muerte. Porque, sí, aquí no terminaba el castigo. En Roma, el Senado no se conformaba con destruirte, quería asegurarse de que tu recuerdo, tu linaje, tu sombra misma, quedaran contaminados. El siguiente paso era la declaratio abominatio, una ceremonia donde tu nombre era públicamente maldito, tus estatuas eran derribadas, tus hijos desheredados, tu esposa obligada a casarse con un esclavo, o, en el mejor de los casos, recluida en un templo como víctima colateral de la traición. Y tú eras encerrado, en una jaula, desnudo, alimentado con restos, orinando donde dormías, esperando lo inevitable. Algunos duraban días. Imagina el silencio después del acto, no uno cualquiera, no. Otros, semanas. A veces, uno o dos sobrevivían tanto que los liberaban, solo para exponerlos en las fiestas de Saturnalia como atracciones grotescas. Miren al enemigo del Senado, la vergüenza de Roma, el hombre que fue convertido en mujer ante los dioses. Porque, claro, la humillación sexual era doble. No solo te poseían, eso, para ellos, era justo, te convertían simbólicamente en lo que Roma más despreciaba, un ser pasivo, un recipiente, alguien indigno de portar el virtus, esa virtud masculina tan sagrada como el águila imperial. Y no, esto no era un castigo aislado, no era una excepción, era un mecanismo de poder. Lo sabían los que mandaban y lo temían los que aspiraban. Cicerón, en una carta conservada por Plinio el Viejo, menciona el teatro invisible de castigos senatorialmente correctos, y aunque no entra en detalles, porque nadie era tan tonto como para dejar pruebas escritas, todos entendemos el mensaje. Roma no te mataba por traicionar, te mataba por desobedecer, y lo hacía tan lentamente, tan teatralmente, que incluso el último aliento lo exhalabas sabiendo que había sido propiedad, espectáculo y advertencia. Lo más irónico, lo más deliciosamente retorcido, es que todo esto se hacía en nombre de la civilización, del orden, de la grandeza de Roma. Esos hombres que disfrutaban verte quebrado también construían acueductos, redactaban leyes y escribían poesía. Agárrate, porque lo que hacían con ellos, porque en la Roma del Senado, no había contradicción entre la belleza del mármol y la suciedad del alma. Todo convivía, todo era parte del juego. ¿Quieres saber qué pasaba con los cuerpos después? Es incluso más enfermo.
Cuando el cuerpo finalmente colapsaba, porque nadie soportaba tanto tiempo la mezcla de heridas, hambre, vergüenza y desesperación, no se lo trataba como a un cadáver. No, para Roma, seguía siendo un símbolo, un lienzo sobre el cual el Senado podía seguir pintando su mensaje, porque el Senado, ese organismo de túnicas limpias y manos sucias, jamás dejaba huellas formales de este tipo de castigos. Lo llamaban justicia ejemplar, aunque era más bien una coreografía de sadismo envuelta en latinajos y laureles dorados. Lo cierto es que no hay columna, ni friso, ni mosaico donde se grabe la realidad de estos hombres, pero sus nombres sobrevivieron en susurros, en tablillas rotas, en los pergaminos quemados de bibliotecas que ardieron por accidente. Uno de ellos fue Gaius Silanus, sobrino político de Claudio. El historiador Tácito menciona su caída en los anales, pero el relato oficial dice que fue ejecutado por conspirar contra el emperador. Lo que no dice, aunque lo insinúa entre líneas, es que antes de su suicidio asistido, fue entregado a una suerte de escarnio privado. Silanus fue encerrado en una sala sin ventanas, con un espejo en cada pared, y obligado a contemplarse desnudo durante días, mientras un grupo de esclavos le leía en voz alta sus propios discursos, sus leyes, sus triunfos, todo lo que había sido, antes de ser convertido en una caricatura rota. El destino más piadoso era el abandono. El cadáver del traidor, violado y expuesto, era arrojado a las cloacas del Tíber, donde flotaba hinchado, mordido por ratas y peces, mientras los niños del barrio aventino lanzaban piedras y escupitajos desde los puentes. Pero ese final era demasiado sencillo para ciertos condenados. Algunos eran llevados al Spoliarium, ese infame rincón del Coliseo donde los cuerpos de los gladiadores derrotados eran arrastrados por ganchos. Allí, los restos del traidor eran desnudados una vez más, como si ya no lo estuvieran, colgados de cabeza y exhibidos para que los asistentes pudieran observar, con morbosa fascinación, cómo se descomponía lentamente el enemigo del Senado. No faltaban los comentarios: «Miren cómo huele el honor podrido», decía algún patricio gordo mientras sorbía vino de Falerno. Otros se reían del tamaño de sus genitales, ya ennegrecidos, encogidos por el rigor mortis y la burla constante. Era el circo de la degradación post-mortem, y si el Senado sentía que el castigo aún no había calado lo suficiente en la memoria colectiva, entonces venía el último acto, la disecación. Sí, disecación. El cuerpo era entregado a ciertos esclavos especializados que lo embalsamaban, a su manera, es decir, mal, lo cubrían con aceites pestilentes y lo colocaban en vitrinas de madera para ser exhibido en escuelas de retórica, en salones de justicia, incluso en banquetes privados como centro de mesa macabro. «Miren lo que pasa cuando hablas de más», decía algún senador viejo a su hijo mientras masticaba ganso, y el niño asentía, tragando saliva, aprendiendo que en Roma no bastaba con obedecer, había que callar. Aún más retorcido era lo que hacían en ciertos rituales públicos. Durante las fiestas lupercales, cuando Roma se sumía en la lujuria disfrazada de tradición, algunos cuerpos de traidores eran disfrazados, adornados con máscaras fálicas, maquillados grotescamente y usados como marionetas en desfiles satíricos. El traidor danzante, le llamaban, no caminaba, claro, lo llevaban entre dos esclavos, moviendo sus brazos como si aún viviera, y los romanos reían, como reían, porque la crueldad, en Roma, no era solo un castigo, era entretenimiento, era pedagogía, era un espejo que nadie quería mirar, pero todos usaban. Incluso se decía que ciertos senadores, como Lucio Calpurnio Pisón, coleccionaban partes de estos cuerpos, dedos, dientes, genitales, y los guardaban como trofeos en urnas cerradas, con inscripciones del tipo Vivat Senatus. ¿Demasiado? ¿Increíble? Quizá, que el pueblo lo aplaudía. ¿Quieres saber cuántos terminaron así? Algunos nombres todavía resuenan entre los muros del foro, y lo que les hicieron, porque el verdadero poder del Senado no era castigar. Pero cuando revisamos textos como el Satiricón de Petronio, o ciertas cartas oscuras de Plinio el Joven, encontramos frases que apuntan a una verdad que no se dice, pero se sabe. En Roma,
el enemigo no solo era vencido, era eternamente poseído. ¿Y sabes qué es lo peor? Era lograr que tú lo aplaudieras mientras lo hacía. Supera cualquier ficción. ¿Cuántos fueron? ¿Decenas? ¿Cientos? Nadie lo sabe con certeza. Luego vino el rituale. Lo disfrazaron de mujer etrusca, le colocaron peluca, le pintaron los labios, y lo sentaron en un trono de madera frente a una comitiva de senadores borrachos. Uno a uno se acercaron, no para matarlo, no, para degradarlo, para hacerlo rogar por la muerte. Lo que siguió se mantuvo en secreto, claro, con piedad, si es que por piedad entiendes que antes de matarlas, las violaban ritualísticamente en nombre de la virtud femenina. En los registros más oscuros del Archivum Senatus, se habla de un procedimiento no oficial conocido como Judicium Pudicitiae, el juicio de la castidad. No aparecía en las leyes, no tenía forma legal, pero todo el mundo sabía lo que significaba. Cuando una mujer era acusada de traición, ya fuera por haber conspirado, por haber enviado una carta, o, en muchos casos, por haber tenido la osadía de saber demasiado, el Senado ordenaba su purificación pública. Lo más grotesco es que este procedimiento era celebrado por sacerdotisas, matronas honorables y hasta algunas vírgenes vestales. ¿Y en qué consistía? En despojar a la acusada de su ropa, bañarla en leche agria, sí, como si eso lavara sus pecados, y después exhibirla frente a un grupo de hombres, casi siempre senadores tribunos y algún sacerdote impresentable, para determinar si aún conservaba su pudor. Pero un poeta del siglo I, que firmaba solo como Lucanus Minor, dejó unos versos perturbadores, y fue Gaius desnudado en cuerpo y alma, violado no por lanzas, sino por las leyes mismas que juró proteger. Le aplicaron el castigo de los infames, lo ataron, cuando al fin le permitieron morir, no le dieron la dignidad de una daga, le dieron veneno, mezclado con orina de mula, como si quisieran asegurarse de que su último sabor fuera tan amargo como su caída. Nadie se atrevió a preguntarlo, pero lo que quedó claro fue el mensaje: Roma no perdona la misericordia. Otro caso es el de Lucio Vivio Rufino, un comandante que se negó a ejecutar una orden que implicaba masacrar niños en una villa rebelde de Hispania. Y el teatro de la humillación era la obra favorita de aquellos que gobernaban con miedo y lubricante. El Senado declaró que había actuado con compasión impropia del espíritu romano. Noble gesto, error fatal. Y tú, espectador de este relato, estás entendiendo por qué la historia oficial guarda silencio. Porque Roma no fue solo mármol y gloria. Cuando regresó a Roma, fue recibido con honores falsos. Al tercer día, fue arrestado, lo encerraron en la Domus Publica, bajo custodia de los sacerdotes de Vesta, sí, los mismos que custodiaban el fuego sagrado, como si quisieran purificarlo con la presencia de las vírgenes. Pero lo que hicieron fue todo lo contrario, lo llevaron a una sala secreta, decorada con frescos de castigos mitológicos, y allí, según una carta críptica del propio Séneca a su hermano Gallón, y si esto te ha parecido excesivo, lo embalsamaron en vida con aceites hirvientes, y lo usaron como simulacro de ofrenda, profanando cada uno de sus orificios con símbolos de la diosa Roma. ¿Qué significaba eso exactamente? Porque si el Senado te declaraba enemigo, no importaba tu virtud, ni tu honor, ni tus dioses. Lo único que importaba era el espectáculo, la advertencia. Incluso Cicerón, maestro de la palabra, lo había dicho en uno de sus discursos secretos, rescatados siglos después por el monje Isidoro de Sevilla: no hay mayor lección para un pueblo libre que ver al enemigo del Estado desollado, no con cuchillos, sino con la risa del pueblo, porque Roma no necesitaba verdugos, le bastaba con espectadores. Porque si contaran esto en los colegios, nadie pondría una toga en las obras de teatro, nadie gritaría Ave César con orgullo. También fue saliva, semen y sangre en los rincones más oscuros del poder. Espera a saber lo que hacían con las mujeres acusadas de traición, porque si pensabas que el infierno era masculino, Roma se encargó de equilibrar la balanza con crueldad milimétrica, porque sí,
Roma también tenía reservado un infierno exclusivo para las mujeres acusadas de traición, y lo llamaban justicia con rostro de piedad. El método para comprobarlo era todo menos simbólico. Introducían objetos sagrados, una figurilla de Juno, una vara de laurel, incluso un cuerno de carnero en sus partes íntimas mientras el jurado murmuraba oraciones. ¿Sientes asco? Bien, porque eso es exactamente lo que querían provocar. En un imperio donde todo era teatro, las batallas, los discursos, los juicios, el castigo también debía representarse como una obra, y una obra necesita personajes, símbolos, y, claro, máscaras. Las llamadas larvae damnatorum, o máscaras de los malditos, eran rostros esculpidos en madera, cuero o bronce, con expresiones grotescas, bocas abiertas en un grito eterno, ojos desorbitados, muecas de dolor, de éxtasis, o peor aún, de burla. No eres Fulvia, madre de 3 hijos, no eres Gaius, veterano de Germania. Estas máscaras no solo se colocaban en los rostros de los condenados mientras eran violados, mutilados o ejecutados, sino que a veces se les obligaba a usarlas durante días antes de morir. Era una forma de borrar su humanidad. Ese rostro, esta caricatura de ti mismo, parecían decirles, eres esta cosa, y para añadir otra capa de crueldad refinada, cada máscara representaba algo específico. La del ciervo era para los cobardes, la del cerdo, para los lujuriosos, la del burro, para los ignorantes, y la del perro, la peor de todas, para los traidores. Llevaban grabadas inscripciones sarcásticas como Honorem perdidit sed saltat bene, perdió el honor, pero baila bien, o amicus populi, amator porci, amigo del pueblo, amante de los cerdos. El Senado necesitaba que el pueblo no viera a esas mujeres como víctimas, sino como sucias, impuras, culpables por naturaleza. Una de las más famosas fue Aelia Longina, esposa de un legado que osó oponerse al decreto fiscal de Domiciano. Se hacían en foros, atrios y templos, a la vista de todos, con el aplauso de muchos. Cuando arrestaron al marido, ella huyó a un templo de Vesta buscando refugio. Error. Allí mismo fue capturada, juzgada sin audiencia y llevada a la Trium Libertatis, un lugar que, irónicamente, significaba la Casa de la Libertad. Lo que le hicieron dentro fue descrito por Juvenal con su sarcasmo venenoso en una de sus sátiras. Aelia, flor de la nobleza, fue inspeccionada como si fuese ganado en el mercado. 3 veces le buscaron el pudor y 3 veces encontraron al Senado. No gritaba, solo escupía. Después del juicio, Aelia fue encadenada de pies y manos, forzada a bailar desnuda frente a una estatua de Marte, mientras esclavas le arrojaban flores marchitas, y al final, la colgaron boca abajo sobre un brasero encendido, no para quemarla, sino para que el humo la purificara antes de morir, pero no de la forma que esperaban los senadores, porque Roma, en su delirio moralista, creía que incluso la ejecución debía tener estética. ¿Y sabes qué es lo más perturbador? Que estos actos no se hacían en mazmorras escondidas, porque si a un hombre lo destruían en el vivarium por traidor, era el poder de una máscara. A una mujer la destruían como advertencia para todas las demás. Mira lo que pasa cuando hablas demasiado, cuando piensas demasiado, cuando olvidas cuál es tu lugar. Hay un papiro encontrado en Pompeya que describe en voz de un esclavo uno de estos castigos. El texto dice, tenía los ojos abiertos, y al final, el pretor le tapó la boca con su anillo y le dijo, ahora eres historia. Y sí, efectivamente, ahora lo es, porque hoy, siglos después, estamos escarbando el mármol con palabras, y encontrando los cuerpos olvidados que Roma intentó ocultar entre laureles y columnas. Y si te preguntas por qué nadie hizo nada en ese entonces, la respuesta es simple, el miedo. Un miedo que no venía del látigo, ni del veneno, ni del acero, venía del honor. Esa palabra sagrada que Roma retorció hasta convertirla en instrumento de tortura, porque en el imperio, el castigo sexual no era una aberración, era un método, y el Senado, en su hipocresía dorada, lo convirtió en tradición. Pero espera, porque aún no hemos hablado de la parte más simbólica, más enferma, más teatral, el uso de las máscaras, porque para Roma,
La humillación sin público era una obra sin público, y para eso, había que dar espectáculo, porque si algo entendía el Senado romano, mejor que nadie. En ocasiones, estas máscaras estaban conectadas a pequeños sistemas de correas que, al moverse el cuerpo del condenado, hacían que la mandíbula castañeara o que los ojos se movieran levemente. ¿Ingenioso? Sí. ¿Enfermo? También, porque Roma era capaz de combinar tecnología, simbolismo y sadismo en una misma pieza. Roma, siempre tan eficiente en su sadismo, tenía una última carta para aquellos cuya humillación servía mejor viva que enterrada: convertirlos en spectra viventium, espectros vivos, condenados a existir sin nombre, sin derechos, sin rostro, sin alma. Era un destino peor que la muerte. Primero, te borraban legalmente, ni esclavo, ni prisionero, eras nada, pero el Senado no permitía que simplemente te desvanecieras. Tus documentos eran destruidos, tu nombre eliminado de los registros cívicos y de los archivos del censo. Ya no eras ciudadano, había que mostrarte, y para eso existían los loci abominati, lugares malditos, generalmente antiguos edificios abandonados o sótanos de termas, donde estos espectros eran encerrados como animales. Allí, se les obligaba a llevar máscaras permanentes de hierro, fundidas directamente sobre el cráneo, con una argolla soldada en la parte posterior para arrastrarlos como bestias. Eran obligados a gatear, a caminar desnudos o cubiertos de harapos, y a emitir sonidos guturales, como si hablar fuera un sacrilegio, porque hablar era recordar, y recordar era desobedecer, porque reírse de un condenado era reafirmar tu lealtad al orden. Algunos de estos espectros eran alquilados como entretenimiento privado para fiestas senatoriales o bacanales privadas, y si creías que esto era solo una parafernalia puntual, prepárate, había fiestas enteras dedicadas a esto. Durante los Saturnales, la festividad más libertina y contradictoria del calendario romano, algunos condenados eran vestidos como bufones cubiertos con máscaras de larva, obligados a bailar, cantar obscenidades y representar pequeñas obras escritas por dramaturgos senadores, si esos mismos que luego fingían escándalo en el Senado cuando hablaban de decadencia moral. Era común que estos actores forzados representaran escenas de su propia traición, pero distorsionadas, como una parodia macabra de su vida, y el público, claro, aplaudía entre carcajadas. Era decirle: yo no soy como él, yo soy bueno, yo obedezco, yo nunca cuestionaría al poder. Y cuando terminaba el espectáculo, el traidor era ejecutado ahí mismo, entre música y vino, bajo una lluvia de frutas podridas, mientras su máscara caía al suelo como un trofeo. ¿Qué hacían con esa máscara después? La colgaban en el atrio del Senado, durante una semana, para que todo ciudadano supiera el precio de la desobediencia, el dolor en escultura, la crueldad en tradición. Y por si eso no bastaba, en ocasiones la máscara era enviada a la familia del condenado. Sí, una carta sin palabras, solo el rostro de su padre, de su hermano, de su hijo, con la boca abierta en una mueca de locura. Era el recordatorio de que Roma no solo podía matar tu cuerpo, podía deformar tu memoria, aniquilar tu identidad. El historiador Apuleyo menciona en uno de sus textos menos conocidos, Fragmenta de Rebus Obscuris, que existió una colección privada de estas máscaras en la casa del cónsul Marcus Atilius Regulus, pero no como hombre, como criatura, como advertencia ambulante, como muerto en vida, porque hay castigos que terminan con la espada. Dicen que invitaba a sus amigos a contemplarlas mientras bebían vino, como quien observa una galería de arte, y mientras brindaban, decía, estos rostros no eran feos hasta que se atrevieron a hablar. Roma, en su supuesta grandeza, convirtió la humillación en estética, y si aún no te has estremecido, tal vez es porque no hemos llegado al final, porque falta el acto más repugnante, el más simbólico, el más inolvidable, cuando al enemigo del Senado no lo mataban, sino que lo dejaban vivir, y otros que siguen respirando, porque en algunos casos, los más raros, los más calculadamente monstruosos, al enemigo del Senado no se le concedía ni siquiera el consuelo de la muerte. Su sola presencia bastaba para provocar una mezcla de morbo y temor.
Se decía que uno de estos espectros, un expretor llamado Drusus Arminius, el Senado era maestro en fabricar traidores de la nada, y sus herramientas eran tan sofisticadas como despiadadas. El chisme, la delación anónima, la envidia entre familias, todo servía para alimentar esta farsa de justicia brutal. Bastaba una palabra, un susurro en los pasillos del Palatino para que alguien, un hombre o una mujer, viera su nombre inscrito en una lista negra invisible, y cuando eso sucedía, no importaba si eras inocente o culpable, la condena estaba sellada, se abrían las puertas del Tullianum, la prisión más temida, o se te enviaba directamente a la purificación sexual que ya hemos descrito, con la máscara, el escarnio público y la destrucción completa de tu dignidad. Por eso muchos preferían desaparecer antes que enfrentar el juicio del Senado. Fue obligado durante años a gatear por la villa de los Cornelios mientras repetía una frase grabada en su mente por la tortura: Vivat senatus perdat memoria, que viva el Senado, que muera la memoria. Su cuerpo, mutilado, había sido castrado quirúrgicamente, sus dedos cortados hasta los nudillos, su lengua seccionada, pero no completamente, para que pudiera balbucear sin articular del todo. Era un espectáculo perfecto, inquietante, irrefutable. No hacía falta explicar nada, solo verlo era suficiente para que cualquier joven tribuno pensara dos veces antes de abrir la boca en la curia. Y no era el único. Plinio el Viejo hace una mención breve, casi entre dientes, en su Naturalis Historia, al describir criaturas humanas sin identidad, marcadas con hierros, condenadas a vagar por los pasillos de villas privadas como recordatorios del poder de Roma. Claro, lo dice como quien describe una rareza botánica, una curiosidad de feria, porque en Roma, incluso el horror tenía su rincón de prestigio. A veces, estos espectros eran soltados en el bosque sagrado de Arixia, una zona considerada liminal entre lo humano y lo divino. Se les dejaba vagar, con campanillas colgando del cuello para avisar de su presencia, como si fueran leprosos del alma. Y el pueblo, porque si Roma podía hacer eso con un senador, un militar, un noble, el pueblo los evitaba con horror, sí, pero también con obediencia. Nadie se atrevía a mirar directamente al rostro de uno de ellos, porque en esa máscara metálica podía verse reflejado su propio miedo, su propio futuro, para dejar de ver, para dejar de ser. ¿Qué no haría contigo, panadero, alfarero o campesino de mala suerte? Eran advertencias con forma humana. Roma no necesitaba estatuas para inmortalizar su poder. Lo más cruel era que muchos de estos espectros vivían años. Sí, años, alimentados con sobras, orinando sobre sí mismos, custodiados por esclavos sádicos o por centinelas que hacían apuestas sobre cuánto tardarían en arrancarse los ojos contra una pared. Porque sí, algunos lo intentaban, y cuando por fin morían, sus cuerpos no eran enterrados ni cremados, eran lanzados a un barranco cerca de Tibur, conocido como el Fauces Silentes, las fauces silenciosas, porque nada fortalece más al verdugo, un sitio que ni los perros se atrevían a cruzar, porque incluso ellos sabían que lo que yacía allí no eran hombres, tenía cuerpos que caminaban, máscaras que lloraban sin lágrimas, bocas que balbuceaban alabanzas sin alma, y aún así, el Senado dormía tranquilo. Que ver al pueblo aplaudir mientras destroza lentamente al que se atrevió a decir no. ¿Y quieres saber algo más perturbador? Algunos de estos espectros no eran enemigos políticos, eran hijos, esclavos, esposas. Alguien tenía que pagar, y cuando no había traidores disponibles, el Senado sabía perfectamente cómo fabricar uno. Porque la maquinaria de humillación y castigo sexual del Imperio Romano no solo se alimentaba de enemigos reales, sino de fantasmas creados a medida, de víctimas inventadas para mantener el miedo y la sumisión a niveles insospechados. Porque lo que ellos querían no era justicia, era espectáculo, y no cualquier espectáculo, sino uno en que el público, sediento de violencia y humillación, fuera participante y testigo. Ahora sabes que detrás de cada toga y cada corona de laurel, se escondía una maquinaria implacable, diseñada para aplastar no solo cuerpos, sino almas y voluntades. El castigo sexual más humillante del imperio no era una aberración accidental,
Era un sistema calculado para destruir a los enemigos del Senado de la forma más profunda y permanente posible, porque, al final del día, Roma no solo conquistaba territorios, Roma conquistaba el miedo, el silencio y la sumisión, y en esa conquista, no existía lugar para la compasión ni para la justicia verdadera. Pero este relato no es solo para horrorizarnos, sino para recordar que la historia siempre tiene dos caras, que el poder, sin límites ni control, puede convertirse en el peor de los verdugos, que las máscaras que usamos para protegernos o para dominar, pueden volverse cadenas que nos destruyen. Si te ha gustado este viaje por el lado oscuro del Imperio Romano, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que te mostrarán qué pasó con los cuerpos después de un día en el Coliseo y otros secretos que la historia oficial prefiere olvidar. Recuerda, conocer el pasado es el primer paso para no repetirlo. Gracias por quedarte hasta aquí, y nos vemos en el siguiente capítulo de La verdad incómoda que Roma intentó sepultar bajo mármol y olvido. Y aquí la ironía más cruel: mientras los poderosos se daban el lujo de disfrazar sus crímenes con ropajes de honor y gloria, quienes sufrían los castigos más degradantes eran precisamente aquellos sin voz ni poder. La nobleza, cuando caía en desgracia, se las arreglaba para escapar a provincias lejanas o incluso al exilio, pero los esclavos, las concubinas y los ciudadanos de baja extracción social eran arrojados al foso sin redención posible. Sin embargo, y a pesar de esta maquinaria de terror, hubo quienes intentaron desafiar el sistema. Algunos escritores, como Séneca, criticaron en sus cartas y tratados la hipocresía de un Senado que proclamaba valores y virtudes mientras perpetraba barbaridades. La verdadera vileza no está en la sangre que derramamos, sino en la máscara que usamos para ocultarla, escribió en una de sus epístolas. Pero estos llamados a la moralidad eran ecos en un palacio lleno de sombras, porque la política romana no era un juego limpio, era una guerra perpetua en la que el castigo sexual era solo una de las muchas armas para deshumanizar al adversario. Y mientras el pueblo contemplaba, entre risas o lágrimas, estos actos de sadismo, el Senado se mantenía firme en su trono, alimentando su poder con el miedo y la humillación. El Coliseo no era solo un lugar de lucha entre gladiadores, era un reflejo brutal del orden social romano: espectáculo, control y destrucción. Así que la próxima vez que pienses en Roma, en sus legiones y sus conquistas, recuerda que detrás de su gloria y sus mármoles blancos, existió un lado oscuro tan profundo y sangriento que aún hoy, más de 2000 años después, sigue estremeciendo al que se atreve a mirar, sin parpadear. Porque en el Imperio Romano, el castigo sexual más humillante no era un accidente ni un acto aislado, era la norma para quien osaba desafiar al Senado. No olvidaba, y sobre todo, no tenía piedad, y el Senado no perdonaba. Y aquí estamos, en el final de esta oscura travesía por las entrañas del Imperio Romano, donde la justicia era un teatro sangriento, y la dignidad, una moneda que se cambiaba por un espectáculo de humillación.